Aleluya. Oh Dios, gracias. Padre, te damos gracias. Gracias, hermano, por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Damos gracias a Dios por estar un día más delante de la presencia del Señor y delante de la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía. Esperamos que pueda tenernos paciencia y estar con nosotros por lo menos unos 30 minutos que vamos a tratar de transmitirle a usted para hacerle de mucha bendición a través de la palabra del Señor. Quiero agradecer a los hermanos de la iglesia que el miércoles pasado estuvieron celebrándome el día del Día del Pastor, y agradezco mucho esa gentileza de los hermanos que participaron y que dieron parte de sus esfuerzos para poder hacer efectivo ese día maravilloso que estuvimos pasando al lado de mi familia. Sin pérdida de tiempo, quiero invitarles a leer en el libro de Isaías una de las parábolas del Antiguo Testamento, Isaías 5, del 1 al 7. Esta es la parábola de la viña. Vamos a estar hablando en esta hermosa tarde cómo nos ve Dios, o cómo lo ve Dios a usted, y a veces cómo nos vemos nosotros. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, y había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uva silvestre. Ahora pues, vosotros vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperaba yo que diese uvas y ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Vamos a dar gracias a Dios, orar a Dios para que Dios bendiga sus corazones, nuestras vidas, nuestras almas, y nos llene de su rica paz. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias a ti en esta preciosa tarde por los hermanos que están a esta hora de la tarde, Señor, en sintonía de este programa a través de esta plataforma. Esperamos, oh Dios del cielo, que tú estés bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus almas, bendiciendo sus corazones. Señor, si hay alguno ahí que esté enfermo, Padre amado, que tú lo levantes, que tú lo restaures. Si hay alguno que esté triste, que tú le des gozo y paz. Si hay alguno, Señor amado, que esté alegre, que le des el gozo de la salvación. Si hay alguno que le falte sabiduría, que tú se la des, oh Dios, para que pueda aprender de ti y de tu palabra. Gracias, muchas gracias por esta palabra que en esta hora hemos leído, y esperamos, Señor amado, que seas tú quien te encargues de bendecirla de principio a fin. Gracias, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Quiero hablar en esta tarde bajo el tema ¿cómo nos ve Dios? En el versículo 7 de lo que leíamos, en el último párrafo, dice la palabra que
planta deliciosa suya. Es como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Planta deliciosa suya. También nos dice la palabra del Señor que Dios nos ve a nosotros, según el libro de Isaías 61:3, será llamado árbol de justicia, plantío de Jehová. ¿Cómo Dios nos considera de su perspectiva a nosotros como seres humanos? A pesar de que muchas veces no somos tan fieles, pero Él trata de vernos de la mejor manera posible para que podamos nosotros sentir esa confianza de entrar al trono de su gracia y poder pedirle a Él y darle gracias a Él por todas las maravillas y las bendiciones que Él nos da. En el Salmo 17:8 dice también: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus manos. Si Él nos guarda es porque nos ve con agrado. Y nos dice que nos ve como la niña de sus ojos y que nos esconda bajo la sombra de sus manos. Ya en el libro de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El Señor tiene diferentes maneras de vernos y la forma en que nos ve es de la mejor manera posible. Los infieles somos nosotros, los seres humanos, porque la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Nosotros, dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. También nos dice que somos planta deliciosa suya, y será llamado árboles de justicia, plantío de Jehová. Imagínense la manera como Dios nos considera, y muchas veces nosotros somos tan injustos con Él en nuestros comportamientos, en nuestras acciones cotidianas, que no reparamos para hacer cualquier cosa delante de Dios sin darnos cuenta que a Él estamos ofendiendo. En esta parábola que acabamos de leer, es una parábola, casi todas las parábolas de la Biblia nos tienen que ver con asuntos del campo. Y esta es más que todo también una que tiene que ver con la viña. Aquí el Señor se considera como un viñador, alguien que va a producir, alguien que va a sembrar vides o uvas, y que al final de lo que él siembra se da la sorpresa de que no logró lo que él anhelaba. Vamos a comenzar leyéndolo de la misma manera que lo leíamos al principio. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Los que somos de vocación campesina, o los que entendemos el labrar la tierra o el cultivar las plantas, igual como vemos aquí que se asemeja el Señor a un labrador, a un buen hombre que cultiva, a un buen hombre que trata de hacer todos los procedimientos apropiados para que esas vides produzcan. Nosotros lo entendemos bien porque somos de vocación campesina. Y yo creo que la mayoría de las personas que nos están sintonizando en esta tarde entienden todos estos términos, saben conocer los procedimientos de siembra, de limpieza, de cosecha, de fertilización y de todo lo que incumbe a lo que es el cultivo de cualquier planta que tenga en su huerto, o que tenga en su finca, o que tenga en su finca, podemos decirlo. Dice que este hombre tenía una viña y que esta viña estaba plantada en una ladera, pero que
eso de que haya sido ladera no es ningún inconveniente para él, porque la ladera era fértil o estaba fértil. Ladera es una superficie de tierra inclinada que no es pareja o no es plana, pero tenía lo mejor. De repente, para el producto que él iba a sembrar o para el cultivo que él iba a cultivar, era la mejor tierra, la que no iba a dejar que el agua se posesionara al pie de las plantas, porque era ladera. Pero a pesar de que era ladera, la tierra tenía una de las mejores cualidades, que era fértil. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Entonces esa ladera tenía condiciones muy especiales, que era fértil, Y luego el versículo 2 nos dice: y había cercado, había despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En este pasaje número 2 miramos todo el procedimiento que puede emplearse a la tierra cuando queremos producir o cuando queremos cosechar. Dice que el primer versículo nos dice que era ladera y que era fértil. El siguiente versículo nos enseña de que él esa ladera la había despedregado y había plantado vides escogidas, de manera que lo que en ella se estaba plantando era lo mejor de las plantas escogidas, plantillas escogidas. Y también había edificado en ella, en medio de ella, una torre. Quiere decir que él tenía todas las condiciones necesarias como para esperar que esa tierra pudiera dar buenos resultados. Él, como viñador, como dueño de la viña, como lo es todavía, o lo sigue siendo y lo seguirá siendo, como el viñador de esta viña que somos nosotros, dice que hace todos estos procedimientos en la que nos compara como tierra fértil, y hace todos los procedimientos para que podamos dar buenos frutos. En primer lugar, dice, había despedregado. ¿Para qué cercamos cuando cultivamos? ¿Para qué cercamos cuando sembramos? Cercamos para evitar de que los animales se vayan a introducir en las plantaciones, sean estas de maíz, de frijoles, de arroz. Pero esta no era de maíz, ni de frijoles, ni de arroz. Esta era una plantación de vides, porque era lo que más se cultivaba en el pueblo de Israel. Era un pueblo tradicionalmente de una plantación o que cultivaban las vides. En este caso nosotros lo que cultivamos es maíz, frijoles, arroz. Las vides las conocemos solamente en los supermercados cuando vamos a comprarlas. Pero lo podemos entender que si vamos a sembrar, si vamos a cultivar un terreno, tenemos que usar los mismos procedimientos que usó el Señor Jesús. Y aquí también aprendemos nosotros que cada vez que queramos sembrar algo, debemos de seguir esos mismos pasos para sembrar. Había cercado, había despedregado y había plantado buenas vides escogidas. Ahí tenía él una buena cerca. Tenía también una tierra bien preparada, tecnificada. Incluso le había sacado todas las piedras, de manera de que esa tierra estaba apta para sembrar y esperar que esa tierra diera una buena producción. Pero aparte de eso, que ya tenía él todo el procedimiento necesario como para esperar una buena cosecha, podía continuar haciendo otros pasos. Continuó construyendo una torre en medio, había hecho también un lagar, y ahora esperaba él buenos resultados. ¿Por qué la cerca? Porque él tiene que asegurarse de que
las plantas no vayan a ser devoradas por otros animales. ¿Por qué ha despedregado la tierra? Porque las piedras, si caen en medio de las semillas o encima de las semillas o encima de las plántulas, entonces estas se iban a ver dañadas y se podían secar y marchitar. ¿Y por qué buenas plantas? Porque en las posibilidades de que tengamos buenas plantas, así podemos tener una buena producción. Entonces, todo lo tenía listo, todo estaba completamente preparado, todo estaba bien elaborado. Además de eso, dice, edificó en medio de ella una torre. ¿Por qué una torre? Una torre en la que él pudiera estar vigilando al momento de la siembra y al momento de la cosecha. Al momento de la siembra, para que no vayan a destruirle sus plantillos, y al momento de la cosecha, para que no le vayan a robar el fruto de esas vides. De manera de que todo, los pasos, el procedimiento lo tiene bien diseñado, como para esperar él que ese plantillo que él tenía de vides pudiera dar buenos resultados. Y dice la palabra que aparte de eso, él también se preparó, construyó un lagar. ¿Un lagar para qué? El lagar era el lugar donde se procesaban las uvas para sacar el vino o el jugo de las uvas. Entonces todo estaba ya diseñado. El último paso había sido ese, los dos últimos pasos eran esos: la torre y el lagar. La torre para el cuidado y la vigilancia, y el lagar para procesar el jugo de las uvas. ¿Qué más podía hacer este hombre? Solamente esperar que se llegara el momento de la cosecha, el momento en que desarrollaran las plantas, para ver qué resultados iban a haber. Pero ¿qué dice la palabra? Miren la sorpresa que se lleva. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Imagínense, si él había puesto buena semilla, si había puesto buenas plántulas, ¿y qué había pasado ahora? Ese producto, esa cosecha, no era la que él esperaba. Él esperaba un fruto de los que él había puesto. Ahora dice él en su intervención: pues vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. Hace una gran interrogante el Señor y se la hace a su pueblo. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Los que entendemos, los que sabemos el procedimiento de siembra y de cosecha y de calidad de semilla, entendemos de que lo único que podía esperar él era una buena cosecha, de acuerdo a lo que él había sembrado, de acuerdo a los pasos y a los procedimientos que él había desarrollado en el transcurso de la siembra y de la cosecha. Lo único que podía esperar era una buena producción. Pero ¿qué pasó? En vez de tener uvas, dio uvas silvestres. Por eso juzguen ahora, vecinos de Jerusalén, juzguen ahora ustedes, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Oiga qué pregunta. Juzguen ahora ustedes, ¿qué más se podría hacer a mi viña? Juzguen ahora ustedes, les dice. Imagínense usted que yo no haya hecho a ella. Yo creo que si alguien que me está escuchando y conoce los procedimientos de siembra y de cosecha, podría decir: pero ¿qué pudo haber pasado si tenía buenas plantas? Si preparó bien la tierra, si hizo todo, si cavó, si sembró, si abonó, si se limpió, hizo todos los procedimientos. Entonces, ¿qué pudo haber pasado allí?
Y por eso es que la pregunta que Él nos hace a todos: ¿qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Esa es una buena pregunta. Todos los que sabemos de siembra y de cosecha, nos damos cuenta que no ha dejado pasar ningún paso, o no ha dejado pasar desapercibido ningún proceso o ningún paso que no lo haya hecho. Todo lo hizo a cabalidad, todo lo hizo a su debido tiempo. Buenas plantas, ladera fértil, había cercado, había despedregado, había abonado, había podado y había hecho todo. Entonces, ¿qué más podría hacer yo a mi viña? E incluso tenía hasta la torre en la que él iba a cuidar sus plantas. E incluso también tenía el lagar donde iba a procesar el jugo de las uvas. Sin embargo, él se pregunta, ahora varones, vecinos de Jerusalén y de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría yo hacer que yo no haya hecho en ella? Y mire esta gran pregunta, y esto es lo que lo sorprende al Señor. ¿Cómo esperaba yo que diese uvas y ha dado uvas silvestres? Yo pienso que para el Señor es bastante doloroso el esperar en cada uno de ustedes y de mi persona que podamos dar buenos resultados o que podamos dar buenos frutos, en donde Él hace todo lo posible para mantenernos de la mejor manera posible, sanos, saludables, con lo necesario, con gozo, con alegría, con una salvación tan grande como la que nos ha dado y nos ha ofrecido también, y llevarnos al cielo. Entonces, dice, ¿qué podía esperar yo de mi viña? ¿Qué es lo que yo no haya hecho? ¿Cómo esperaba yo que diese uvas y ha dado uvas silvestres? Ahora continuamos viendo qué pasa cuando el Señor se da cuenta de que esos plantillos no han dado los resultados que Él esperaba, que todos los esfuerzos que Él había hecho han sido inútiles, ha sido en vano. Haré que quede desierta. Imagínense hasta dónde podemos llegar a tener nosotros la dificultad en que el Señor nos deje desiertos sin frutos. Él dice en su palabra: yo soy el pámpano y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que en mí lleve fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. Él es el pámpano, Él es la vid verdadera. Él quiere que llevemos frutos, pero frutos verdaderos, no frutos silvestres, no uvas silvestres. Él es el que nos cultiva, Él es el que nos prepara, Él es el que hace las cosas en nuestra vida, en nuestros corazones, para que de la manera que a Él le gusta podamos hacer las cosas. Él se pregunta, ¿qué pude hacer yo? ¿Cómo esperaba yo que diese buenas uvas y me ha dado uvas silvestres? Entonces os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Llega un momento en que si no hacemos lo debido delante del Señor, quedaríamos indefensos, sin su protección, sin su amparo. Y es entonces cuando corremos todos los riesgos que puede correr una plantación de cualquier cultivo, el quedar expuesta a expensas de los animales, de las aves y de todo lo que pueda llegarle como plaga. ¿Por qué? Porque de repente el fruto que estemos dando no sea el fruto apropiado, el que Dios quiere que demos. Por eso dice: haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el
cardo y las espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre de ella. ¿Se da cuenta? Más bien se mete o llega a un momento en que dice Dios que quitará y cerrará las bendiciones de lo alto. ¿Por qué? Producto a su desobediencia, producto a que Dios hace todo lo posible por bendecirnos y ayudarnos y estar a nuestro cuidado para que nosotros seamos el plantío de Jehová, para que nosotros seamos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hoy que las iglesias están cerradas, tú tienes que darte cuenta de que aunque las iglesias estén cerradas, tú debes de estar con tu corazón abierto ahí en tu casa, con tu familia, escuchando la palabra de Dios, teniendo la devoción de orar y de pedirle a Dios las cosas que se necesitan para que estas cosas vayan cambiando. No es posible que al final de esto muchos, en vez de retornar a las iglesias, se vayan de nuevo para el mundo. Entonces estaríamos haciendo lo mismo que dice la palabra del Señor. El plantío desagradecido, el que no agradece a Dios con todo lo que Dios ha hecho, con todo lo que Dios ha previsto para cultivarnos y hacernos grandes plantíos de buenos resultados. Entonces dice Dios que hará que quedes desértico. No será podada ni será cavada. Cavada quiere decir que no vas a ser abonado, no vas a ser bendecido por Dios. Crecerá, dice, el cardo y las espinas, que no va a podar, no va a porcar, no va a limpiar. Entonces te estará sucio. Y al estar sucio entonces va a dar peores resultados que los que estaba dando en un momento cuando tenía toda la técnica. Dice el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa, suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. ¿Se da cuenta? Esa viña eres tú. Esa viña soy yo. Esa tierra en ladera fértil eres tú. Soy yo. Ese lugar donde Dios cultiva es tu corazón. En donde dice que Él ha cercado y ha podado, ha cercado y ha despedregado. Y en donde dice también que ha sembrado buenas plantas de uvas. ¿Cómo son los frutos que das para el Señor? ¿Son acaso los que dice la parábola? ¿O son los que realmente Dios está esperando de cada uno de nosotros? ¿Qué dice la palabra? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. En otras palabras, es la iglesia del Señor. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Usted y yo somos una planta deliciosa suya. Y deberíamos de serlo. Y nuestros resultados, o nuestro producto, nuestro fruto, deben ser los mejores frutos. Porque somos planta deliciosa suya. Y aún nos dice también Isaías 61:3, será llamado árboles de justicia, plantío de Jehová. Eso espera Dios de ti. Que demos buenos resultados, que demos buenos frutos. Él no quiere llevarse la insatisfacción o la sorpresa que el día de mañana tus frutos no sean los frutos que Él espera de ti, cuando Él ha hecho todo lo posible y está anuente con sus oídos y sus dádivas para ti como hijo de Dios. Mi hermano dice, esperaba juicio y aquí vileza. Imagínense que esperaba justicia el Señor, que lo que Él había sembrado fuera justo, cosechar buenas uvas.
¿Y qué? Pero vileza. Vileza quiere decir lo más vil, lo que no sirve. Las uvas agrias, las uvas que no sirven, las uvas silvestres que tienen mal sabor, que no sirven para lo que él realmente las necesitaba. Y aparte de eso, justicia y aquí clamor. Justicia, él pensaba gozarse con esa producción. Y más bien él clama diciendo, ¿qué puede hacer? ¿Qué más podía esperar yo? ¿Qué más podía hacer yo que no haya hecho para esta viña? Como él clama diciendo, hice todo lo posible para que la casa de Israel, para que mi iglesia pueda dar buenos frutos y no da buenos resultados. Tú eres la iglesia del Señor. Tú eres esa vid verdadera que está siendo cultivada por el Padre. Vosotros somos los pámpanos, dice él, es la vid verdadera. Nosotros somos sus pámpanos. Bendito sea Dios. Mi hermano, mi amigo, tú que nos estás escuchando, recuérdase que después de este proceso que está pasando la iglesia, muchos deben de retornar a sus templos, a sus congregaciones, con una actitud de agradecimiento a Dios, diciéndole: Señor, gracias porque tú me cultivaste en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones difíciles que estuve pasando todo este tiempo atrás. Y otros que quizás van a hacer de la misma manera, van a retornar con vileza, con injusticia delante de Dios, y Dios se va a lamentar de ellos debido a que de repente no tuvieron el agrado de poderle servir a Dios mientras estuvieron en esta pandemia. Yo te invito, ahí donde estás y de la manera en que estás, como sea, tú tienes que seguir siendo hijo de Dios. No importa que si las iglesias o los templos están cerrados, tu corazón debe estar abierto. Tu mente debe estar propicia para recibir la palabra del Señor. El temor de Jehová debe estar contigo para saber que Dios es el mismo en la iglesia como en tu casa, que Dios es el mismo en el templo como en tu casa, que Dios es el mismo allá en la comunión de los santos como en tu casa. Dios viene por una iglesia y no viene por cuatro paredes. Mi hermano, tú eres planta deliciosa suya. Y debe de seguir esperando el Señor en que seamos esa planta deliciosa. En esta tarde los invito a que oremos, dándole gracias a Dios por esta palabra que ha sido recibida en este momento. Esperamos que usted se mantenga firme, constante en la oración, orando por su familia, orando por sus hermanos de la iglesia, orando por todos, por los pastores y por todo el rebaño que el Señor nos ha puesto a pastorear. Tú, mi hermano pastor, que estás también sintonizándonos, debes de saber esto, que todos debemos de estar anuentes a este llamado que el Señor nos hace y estar pendientes de su obra, sin que estemos siguiendo a abrir las iglesias. Vamos a orar en esta noche o en esta tarde noche, diciéndole: Señor, gracias por esta palabra que tú nos has dejado, que tú nos has hablado. Tú nos dices que somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Gracias demos al Señor en este hermoso momento por estos minutos que hemos estado transmitiendo esta palabra del Señor. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por los hermanos, oh Dios, que están sintonizándonos y que están pendientes, Padre. Si alguno de ellos está enfermo allá en sus hogares, allá con su familia, Señor amado, si está siendo, Señor amado, azotado por esta pandemia, te pedimos para que tu mano poderosa y justa sea sobre cada uno de ellos y que seas tú quien bajes toda tensión de virus, oh Dios amado. Gracias te damos en este hermoso momento. Reconocemos que tú eres Dios grande, que tú eres un Dios poderoso, terrible en hazañas, hacedor de prodigios. Gracias por esta palabra que hemos podido compartir en esta hermosa noche. Esperamos que tú hayas bendecido el corazón de cada uno de los hermanos y amigos que han estado pendientes ahora, Señor. Gracias, muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Será hasta el próximo domingo, que lo invitamos a mantenerse pendiente a esta programación que la Iglesia Tabernáculo Parucía del Día de las 40 tiene todas las semanas, los martes cultos de oración
Los miércoles cultos de enseñanza, los sábados y los domingos también cultos de enseñanza para los hermanos que quieran aprender y que quieran ser instruidos en la palabra. Dios les bendiga y pasen una feliz noche.